¿Por qué una joven que huía de la guerra terminó perdiendo la vida en Estados Unidos, el país al que volteó buscando protección? Aquí se exponen hechos que alteran de raíz la forma en que comprendemos su historia. Tal vez descubras que esta tragedia no solo pertenece a su familia, sino que nos toca a todos. La pérdida caló hondo, no solo en los corazones de quienes la amaban, sino también a lo largo del mundo. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Por qué falló la red que debía cuidarla? Hoy conocerás lo que se escondió detrás de los titulares, los tropiezos del sistema, las coincidencias que se alinearon, las grietas que volvieron lo inevitable en realidad. Arena Serutskaya nació el 22 de mayo de 2002 en Kiev, hija de Anna y Stanislav Serutsky. Creció junto a su hermana mayor, Valeria, y su hermano menor, Bogdan. En casa regían reglas firmes pero justas, la escuela siempre por encima del ocio, cada hijo con sus tareas, los logros se reconocían. Era un hogar donde el orden, la responsabilidad y el respeto al trabajo duro no eran discurso, sino práctica cotidiana. En la preparatoria, Arena descubrió su pasión por las artes y se inscribió en un bachillerato técnico para estudiar pintura, restauración y métodos de documentación del patrimonio cultural. A la par, remendaba ropa y cosía bolsas para ganar su propio dinero. Su familia la respaldó en todo. Su padre le consiguió una práctica con un restaurador, su madre la guiaba con paciencia, sus hermanos ayudaban a fotografiar sus piezas para su portafolio. En la casa de los Serutsky las prioridades eran claras: educación, transparencia con el dinero y seguridad digital. Aquellos años en Kiev tallaron su carácter, diligente, persistente, minuciosa y con una rara habilidad para mezclar creatividad con practicidad. De ahí brotaron sus metas y una visión nítida de futuro. Todo cambió a inicios de febrero de 2022. Kiev, su ciudad, cayó bajo fuego y cada amanecer llegó con sirenas de alerta aérea. Por un tiempo intentaron sostener una vida medio normal, conseguir comida, cocinar, ayudar a los vecinos. La realidad los devoró pronto. Stanislav se quedó para reforzar la casa, mientras Anna y los niños bajaban a refugios húmedos y fríos en cuanto asomaba el peligro. La incertidumbre se volvió compañera constante: apagones, señal de teléfono perdida, retazos de noticias. Con los golpes letales alcanzando zonas residenciales y las historias de tragedia corriendo de puerta en puerta, la amenaza se volvió innegable. Frente a ese panorama, tomaron una decisión que dolía: irse de Ucrania. El arraigo pesaba, pero la sobrevivencia, sobre todo de los hijos, pesaba más. Anna asumió la tarea de abrir camino, investigó rutas de evacuación, contactó parientes en el extranjero y estudió los requisitos para pedir asilo. El objetivo era uno: un país donde sus hijos pudieran seguir estudiando y encontrar, por fin, paz. Sopesaron opciones: Polonia, Alemania, Chequia. Eligieron Estados Unidos. Allá, unos amigos habían ofrecido tenderles la mano. Para Arena, ese plan no era solo escapar, era defender lo que había construido, su oficio, su carpeta de trabajos, la rutina ordenada que le daba sentido. Imaginaba aulas nuevas con olores distintos, pinceles que no había tocado, piezas antiguas esperando una restauración cuidadosa. Se prometió no llegar con las manos vacías. Llevó fotografías impresas de sus obras, una libreta con apuntes técnicos y un teléfono con respaldo cifrado. En sus chats quedaron huellas de tareas pendientes, diseños a medio terminar y la ilusión de presentar su portafolio ante alguien que supiera mirarlo sin prisa. No iba huyendo para esconderse, iba huyendo para continuar. Del otro lado del océano, la promesa de seguridad venía con condiciones invisibles: formularios, entrevistas, esperas que se vuelven laberintos, instituciones saturadas, reglas que cambian según el mostrador. La red que debía recibirla parecía fuerte desde lejos, pero de cerca estaba hecha de nudos irregulares, albergues temporales, listas de espera, trámites que exigen exactitud cuando uno llega con el pulso temblando. Los amigos que ofrecieron apoyo prepararon un colchón, una mesa, un par de platos. Lo que nadie podía preparar era ese tramo donde lo personal se topa con lo burocrático. Ahí, muchas historias se tambalean y, a veces, se rompen. La ruta para asentarse no fue improvisada. Su viaje se planeó con cuidado quirúrgico. Arena empacó sus proyectos de la escuela de arte y unos cuantos objetos personales que le importaban más que cualquier lujo: cuadernos de bocetos, dibujos y algunas herramientas de escultura. Valeria se hizo cargo de los documentos familiares y de los expedientes médicos. A Bogdan le permitieron llevar unos libros y sus juguetes favoritos para hacer más suave el cambio. Stanislav, aunque se quedó en Ucrania, fue pieza clave en la organización de la salida. Para él, esa decisión fue un desgarro: ver a su familia partir sin poder acompañarla.
Permaneció por convicción, pensando que su deber era proteger la casa. Al cruzar la frontera, comenzó otro capítulo. Tocaba llenar formularios, someterse a entrevistas y establecer formalmente su condición de refugiados. Cada trámite exigía paciencia. Entendían que la vida se había partido en dos, antes y después, sin retorno posible. Dejarlo todo era abandonar el mundo que conocían, pero también significaba darle a los hijos la oportunidad de seguir. Para el verano de 2022, Arena llegó a Estados Unidos con su madre, su hermana y su hermano. Se establecieron en Charlotte, Carolina del Norte. Ahí recibieron vivienda temporal, apoyo de organizaciones locales y un estatus legal provisional mientras avanzaban con la solicitud de asilo. La transición fue áspera, la barrera del idioma, la búsqueda de empleo, adaptarse a otra cultura. Arena lo vivió como un reto. Sabía que solo el trabajo y la disciplina le permitirían construir algo nuevo. Los Serutsky se aferraron a la unidad en América. Ana se enfocó en sostener el hogar y acompañar la adaptación de los hijos. Valeria apoyó a su madre, mientras Arena tomó la delantera para integrarse lo más rápido posible. Se inscribió a clases de inglés y buscó empleo de medio tiempo. Bogdan empezó la escuela y empezó a absorber el idioma. Stanislav siguió en Ucrania, enlazado por videollamadas y por la esperanza de reunirse algún día. Charlotte los recibió con una dosis dura de realidad, más papeles, más procedimientos y la urgencia de generar ingresos. Los primeros meses se los comió la maraña legal y la carrera por mantenerse a flote. Arena eligió el camino más directo, trabajar y estudiar a la vez. Consiguió un empleo de medio tiempo en una pizzería, con turnos vespertinos para poder asistir a clases por la mañana. El transporte público de la ciudad fue su aliado. Calculó rutas, intervalos y trasbordos con precisión. En la pizzería hizo de todo: tomar órdenes, armar pizzas, empacar entregas, atender la caja y mantener el lugar impecable. Dominó rápido el sistema de cobro, las normas de inocuidad y los protocolos de almacenamiento. La gerencia notó su ojo detallista y su compromiso con la higiene. Aún en los picos de estrés, llegaba puntual y a menudo aceptaba horas extras para apoyar a su familia. Además de eso, Arena llevó su disciplina más allá del mostrador. Practicaba inglés con cualquier cliente dispuesto a conversar un minuto extra, anotaba frases útiles en el reverso de los tickets y convertía cada error en una lección. Al salir del trabajo, afinaba su portafolio digital y exploraba convocatorias de becas, cursos nocturnos y talleres comunitarios. Sabía que la estabilidad no caería del cielo, se construye con pequeñas victorias, con días que empiezan antes del amanecer y terminan cuando la ciudad ya se apagó. Si en Ucrania había aprendido a convivir con las alarmas, en Carolina del Norte aprendió a convivir con la prisa, el cansancio y la necesidad de no ceder. En ese proceso, la ciudad también se convirtió en un mapa emocional. Paradas de autobús que olían a lluvia vieja, una esquina donde un repartidor le compartió un atajo, la biblioteca donde descubrió manuales de restauración que ni en su escuela había visto. Cada trayecto era una prueba de voluntad. A veces, el cansancio se le instalaba en los hombros como piedra, pero no dejaba que la doblara. Pensaba en su padre al otro lado del océano, en su madre contando monedas para el mercado, en su hermano memorizando palabras nuevas. Entonces respiraba hondo y daba otro paso. Pagar la renta, mandar un poco de dinero, sostener el trámite legal, todo eso formaba una cadena. Si una argolla se rompía, se caía el conjunto. Había noches en que, ya recostada, cerraba los ojos y veía el rostro de su ciudad natal como si lo hubiera pintado con óleos. Dorados de tarde, sombras de edificios, el trazo fino de un puente. Esos recuerdos no eran solo nostalgia, eran una brújula. En silencio, hacía cuentas del tiempo y de los esfuerzos, proyectaba metas semanales y dibujaba en su mente el camino hacia una certificación que validara sus estudios en Estados Unidos. No se engañaba, la ruta era larga y había riesgos que no dependían de ella. Pero, así como en el taller se limpia una grieta con paciencia hasta devolverle dignidad a la pieza, Arena estaba dispuesta a limpiar, pulir y reparar su destino, aunque le tomara años. Porque al final, lo único que no se negocia es la voluntad de seguir. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en un asilo local. Sus tareas eran acompañar a los residentes al comedor, vigilar los horarios de sus medicinas, registrar quejas y ayudarlos a enlazarse por videollamadas con sus familias. El personal notó su temple y sus explicaciones claras, cualidades que la volvieron pieza natural para coordinar grupos más grandes. Para fortalecer el inglés, se inscribió en un community college con un objetivo concreto: hablar con soltura en el trabajo y llenar documentos sin depender de nadie. Llevaba una libreta de vocabulario donde anotaba términos útiles de la vida diaria: banca, seguros,
reglas de tránsito, manuales de electrodomésticos. También pulía la pronunciación para evitar malentendidos en pedidos telefónicos. En casa, la estrategia financiera era nítida. Arena llevaba un registro fino de los gastos mensuales: renta, transporte, comida, teléfono, colegiatura. Apartaba una fracción de su sueldo como ahorro con la mira en tramitar su licencia de conducir y pagar cursos adicionales. Sus hermanos apoyaban con traducciones y quehaceres diarios. Su madre, por su parte, se encargaba de documentos legales y citas. Tenían un plan a 2 años. Primero, llevar el inglés a un nivel universitario. Segundo, conseguir la licencia y comprar un auto usado, vital para los turnos nocturnos. Tercero, ampliar habilidades, dominar máquinas de coser industriales y terminar un curso básico de cuidado animal en un centro local que le abriría la puerta a trabajos complementarios. Incluso vigilaba la posibilidad de una práctica en una institución cultural de la ciudad si se liberaba un espacio. Ese era el ritmo de Arena en Charlotte: turnos nocturnos de trabajo, clases en el día y horas de servicio los fines de semana. Trasladó su disciplina de siempre a la nueva rutina: controlar detalles, mantenerse ordenada, no postergar nada. Documentaba sus avances y revisaba metas cada mes. Eso le daba control, una forma de seguir avanzando sin perder el foco. La tarde del 22 de agosto de 2025, Arena marcó entrada para su turno en la pizzería. Tenía programado salir a las 10 de la noche, con el tiempo justo para alcanzar su tren habitual. Como siempre, ingresó al sistema, recibió la caja asignada y repasó la lista de responsabilidades vespertinas. Esa noche debía atender y empacar pedidos, reabastecer insumos y mantener su estación limpia. En ratos lentos apoyaba en la caja y vigilaba que la preparación de alimentos no se atrasara. Al cerrar, cumplió el protocolo, limpió su área, ordenó cajas, cerró inventario. Todo quedó a tiempo, como dicta el manual. A las 9:50 de la noche, el encargado le confirmó que podía retirarse. Arena cerró sesión, se cambió el uniforme y juntó sus cosas. Antes de salir, revisó el horario del transporte y confirmó que el siguiente tren de la línea azul la llevaría a casa sin contratiempos. La caminata hacia la estación era corta y familiar. En el asilo, algunos abuelos ya la esperaban por nombre. Uno le pedía que ajustara el brillo de la tableta para ver mejor a su nieta. Otra le confiaba el miedo a olvidar palabras. Arena tomaba esas pequeñas crisis con paciencia quirúrgica, escribía recordatorios, marcaba alarmas, traducía bromas con el tono exacto para que no se perdieran en el aire. Ahí comprendió que el cuidado es un oficio silencioso donde la precisión salva días. Cada firma correcta, cada pastilla a su hora, cada llamada conectada era una victoria discreta que no salía en los periódicos, pero sostenía vidas. La noche de Charlotte tenía su propio pulso, luces frías en las marquesinas, anuncios que parpadeaban, el rumor monótono de los rieles. Arena medía los pasos, atenta a los cruces, con la mochila bien cerrada y la cartera en una bolsa interna. Llevaba audífonos, pero no subía el volumen, prefería escuchar el entorno. Casi sin darse cuenta, había diseñado un protocolo personal para llegar a salvo: rutas con más gente, esquinas iluminadas, mensajes de ubicación compartida. Era su manera de hacer visible lo que el sistema a veces no veía, que la seguridad, para quien empieza de cero, se construye minuto a minuto. Arena tomó la avenida principal, bien iluminada y con semáforos en cada cruce. Atravesó un par de pasos peatonales y llegó al andén de East/West Boulevard. Al revisar el tablero de llegadas, vio que el siguiente tren estaba a minutos. El ambiente en la estación era el de siempre, unas cuantas personas distribuidas detrás de las líneas de seguridad. Algunas compraban en las máquinas expendedoras, otras aguardaban en silencio cerca de las zonas de abordaje. Ella se colocó a distancia prudente del borde, sacó su pase de transporte y se dispuso a abordar. Por los altavoces sonaban avisos rutinarios, horarios, recordatorios de seguridad y etiqueta. El tren llegó puntual. Las puertas se abrieron a lo largo del andén. Arena esperó a que descendieran los pasajeros y luego subió por la puerta central de uno de los vagones, cuidando no estorbar. Ya adentro, buscó asiento y encontró uno por el pasillo, casi a media altura del carro. Colocó la mochila a sus pies, tomó el teléfono y se puso los audífonos. Las normas del transporte prohíben bloquear pasillos o acaparar asientos con objetos, así que se acomodó sin invadir espacio. El tren arrancó con suavidad. Los anuncios de parada se escuchaban nítidos. Había pocos pasajeros dispersos, algunos en el celular, otros leyendo, sobraban asientos libres. Eligió ese lugar por estrategia, salir rápido cuando llegara su parada.
Estar junto al pasillo le daba acceso directo a las puertas, sin maniobras incómodas. Volvió a mirar el mapa de la ruta sobre la puerta para no perder su trasbordo. Mantuvieron el teléfono encendido para notificaciones, lista para responder cuando bajara. Hasta ese punto, la noche marchaba según lo previsto. Turno cerrado, trayecto confirmado, viaje en tiempo. Solo faltaba esperar la estación correcta y descender sin sobresaltos. El registro interno de vigilancia ofrece una secuencia continua, una vista cenital complementada por el ángulo de la puerta. Arena toma asiento al centro del vagón. Segundos después, un hombre aparece detrás de ella, en la ventana del asiento de la fila contigua, separado por un solo respaldo. No hablan. No hay contacto. El primer minuto tras la salida es calmo. Pasajeros sentados o de pie. Quedan asientos vacíos. Arena permanece inmóvil, mirando al frente, sin interactuar con nadie. El hombre también se mantiene quieto, mira hacia la ventanilla, el torso apenas inclinado hacia el muro. La cámara de la puerta confirma que no hay movimientos relevantes en esa zona. En el segundo minuto, él modifica la postura. Adelanta el hombro y se arrima un poco al pasillo. Es un gesto sutil. Mete la mano en la bolsa de la sudadera, se queda inmóvil unos segundos y luego verifica que el pasillo esté despejado. Nadie repara en él. Nadie le estorba. No se escuchan conversaciones. Al inicio del tercer minuto, cambia otra vez. Se eleva apenas del asiento y vuelve a introducir la mano en el bolsillo. En esa coreografía mínima, casi imperceptible, hay señales que suelen perderse a simple vista. El cálculo del entorno, la respiración contenida, el peso que se desplaza hacia la punta de los pies. La cámara registra todo, pero no interpreta. Es el espectador quien nombra lo que ve. Desde arriba, la distancia entre ambos parece un detalle inofensivo. A nivel de piso, esa separación de un respaldo funciona como frontera. De un lado, la rutina de una mujer que vuelve a casa, del otro, un movimiento que ensaya su oportunidad. Lo que no aparece en cuadros por segundo son las intenciones, y ahí es donde comienzan las sombras. El tren avanza y con cada metro la seguridad se vuelve una suma de decisiones pequeñas. A quién mirar, qué espacio ocupar, cuándo levantarse. Arena, que confía en el plan repetido decenas de veces, no tiene motivos para sospechar, su brújula es el horario y la costumbre. El hombre, en cambio, va construyendo su propio guión, uno que no necesita voces ni testigos atentos. La claridad de los anuncios, la limpieza del vagón, la amplitud de los asientos transmiten orden, pero el orden puede ser engañoso cuando una grieta se abre en silencio. Y esa grieta, captada por dos cámaras, aún no tiene nombre. En el cuadro ampliado, aparece en su mano un objeto plegable. Al incorporarse, se percibe el mecanismo de bloqueo de la hoja. Aferra el mango, el pulgar se desliza sobre el seguro. Arena sigue mirando al frente, la distancia entre ambos intacta, y el hombre no emite señal externa de lo que hace. En el cuarto minuto, ocurre el ataque. El sujeto se levanta, da un pequeño paso lateral y ejecuta 3 golpes rápidos dirigidos a la zona del cuello. El análisis cuadro por cuadro muestra movimientos breves y casi continuos. No hay amenazas verbales registradas ni gestos preparatorios evidentes del agresor. Arena intenta ponerse de pie, pero pierde el equilibrio. Cerca, los pasajeros retroceden por instinto y una persona se desplaza apresurada hacia la parte delantera del vagón. Tras las estocadas, el atacante gira el cuerpo hacia el pasillo y avanza con paso firme hacia la siguiente sección. El objeto utilizado se pierde bajo el ángulo de la cámara, fuera de cuadro. Las cámaras en la puerta registran reacciones dispersas. Algunos se pegan a los tubos de sujeción, 2 se mueven a los asientos del lado opuesto y alguien acelera hacia el intermedio entre vagones. En ese instante crítico, nadie intenta intervenir físicamente. Casi de inmediato, un pasajero de las filas delanteras hace señas hacia la cabina del operador. En la grabación se le ve mirar atrás, gesticular con la mano y desaparecer detrás del panel. Se escuchan gritos y exclamaciones, pero no surge una coordinación clara. Arena permanece en su sección. 2 usuarios se acercan, miran alrededor y tratan de evaluar. Desde el primer movimiento activo del agresor hasta la detención total del tren transcurren cerca de 2 minutos. Durante ese lapso, las puertas siguen cerradas y la unidad continúa hacia la siguiente plataforma. Todos los sistemas a bordo, iluminación, avisos, funcionan con normalidad. Las cámaras muestran que el atacante no regresa a su asiento ni se aproxima de nuevo a la víctima, mantiene una trayectoria recta por el pasillo. Las primeras llamadas al servicio de emergencias entran casi inmediatamente después de la agresión.
Un pasajero del mismo vagón reporta a una mujer herida con arma blanca, tendida en el suelo e incapaz de moverse. La operadora solicita detalles, dirección del tren, nombre de la línea y estación más próxima. El informante no sabe el número exacto del vagón, pero describe referencias internas y confirma que el tren se dirige hacia East/West Boulevard. Esa información se transmite de inmediato a una patrulla y a un equipo médico del condado de Mecklenburg. La llamada se clasifica como trauma con sangrado, con nota de posible sospechoso armado aún a bordo. La operadora instruye al llamante en primeros auxilios básicos y advierte que no muevan a la víctima. Llega una segunda llamada desde un vagón contiguo. Un testigo afirma ver al agresor avanzando por el pasillo, aparentemente rumbo a la salida en la próxima parada. Su descripción del. En escenarios como este, la reacción del público suele fracturarse entre el instinto de ayudar y el terror que paraliza. Nadie entrena para la violencia súbita a 3 asientos de distancia. Por eso cada mirada busca en la de al lado una señal que legitime moverse. El efecto de espectador, tantas veces documentado, se hace palpable: pasos en falso, manos que dudan, teléfonos que marcan y voces que tartamudean lo esencial. Mientras tanto, el tiempo psicológico se dilata y cada segundo se vuelve una habitación cerrada donde caben la culpa, la prudencia y el miedo. En esa grieta, la diferencia entre actuar y no actuar puede medirse en respiraciones contenidas. El protocolo de emergencia exige claridad en medio del ruido, identificar la amenaza, asegurar el perímetro, iniciar compresión si procede, evitar la movilización de la herida, transmitir ubicación precisa. Pero los trenes no se detienen con la súplica, obedecen a procedimientos que toman curvas y señales. La cabina recibe el aviso, cruza datos con control central, calcula la detención más segura. La tecnología registra, la burocracia dicta, el acero avanza. En esa maquinaria, las personas se convierten en nodos que pasan información de mano en mano mientras la sangre impone su propio reloj. Lo que para el sistema es un trayecto, para quien yace en el suelo es una línea finísima entre el todavía y el ya no. La apariencia del hombre y la dirección en que avanzaba ayudaron a la policía a prepararse para interceptarlo en el andén. Se registró una tercera llamada desde la propia plataforma. El informante dijo ver a un sujeto que descendía del tren y coincidía con la descripción transmitida por radio. La operadora le advirtió que no se acercara, que solo mantuviera la vista sobre sus movimientos. Al mismo tiempo, la operadora permaneció en línea con un pasajero que seguía dentro del vagón donde yacía Arena. Su respiración era dificultosa, pero aún mostraba signos de vida. Los testigos intentaron seguir las indicaciones. Una persona mantuvo presión firme sobre la herida, otra vigiló la respiración y reportó cualquier cambio. De fondo se escuchaban los avisos del conductor, el sonido del frenado y la apertura de puertas, señales que permitieron a los equipos de emergencia sincronizar su llegada al minuto. Cuando el tren se detuvo, la operadora instruyó a los presentes que recibieran a los paramédicos en la puerta sin aflojar la presión sobre la lesión. También les advirtió que, al mismo tiempo, la policía detendría al sospechoso en el andén. Todas las llamadas quedaron registradas y con sello de tiempo, luego formarían parte de la evidencia. El tren arribó a East/West Boulevard. En cuanto se abrieron las puertas, la policía de Charlotte, ya con la descripción del sospechoso, se posicionó en cada salida para impedir su fuga. Un hombre vestido de oscuro descendió del vagón, coincidiendo exactamente con lo difundido. Era de Carlos Brown. No corrió, caminó con calma, mirando alrededor. Los agentes le ordenaron detenerse y alzar las manos. Brown obedeció sin resistencia. Fue esposado de inmediato y, durante el registro, se localizó una navaja con rastros de sangre. Tras el arresto, lo condujeron por un pasillo de seguridad y lo entregaron a una patrulla. En ese mismo momento, los paramédicos ingresaron al vagón. Los pasajeros señalaron a la joven tendida en el piso. Estaba inconsciente y sin respiración. Presentaba 3 heridas con arma blanca, 2 en la zona del cuello y una en el pecho. Los testigos explicaron que habían intentado frenar la hemorragia presionando con prendas, pero no funcionó. Los técnicos iniciaron maniobras de reanimación de inmediato, colocaron mascarilla de oxígeno y aplicaron apósitos especializados. Durante varios minutos trataron de recuperar el pulso, pero la lesión severa en vasos del cuello y la pérdida masiva de sangre hicieron imposible salvarla. Arena fue declarada sin vida dentro del vagón. Tras la certificación, la policía acordonó el tren. El carro donde se encontraba Arena se cerró al público y los investigadores comenzaron la documentación de la escena. Peritos fotografiaron el área, aseguraron el arma y resguardaron las pertenencias personales de Arena.
Se pidió a los pasajeros cercanos que permanecieran para rendir declaración. El ambiente en el andén era denso, gente en shock, algunos con lágrimas, muchos sin poder procesar lo ocurrido. La policía tranquilizó a la multitud, informando que el responsable estaba bajo custodia y que el lugar quedaba asegurado para la investigación. En minutos así, la ciudad muestra un rostro que casi nadie quiere mirar, el de sus protocolos de emergencia trabajando a toda máquina, la precisión que llega tarde para una vida y a tiempo para el expediente. Los uniformes reparten funciones, los conos naranjas dividen el espacio, los flashes de las cámaras forenses sustituyen a los teléfonos levantados. En los bordes, el murmullo crece: ¿cómo pudo pasar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Nadie tiene respuestas inmediatas. La burocracia ordena los hechos, pero el dolor no entiende de formularios. Queda el eco de una voz que contuvo el llanto para dar indicaciones al teléfono, de unas manos que temblaron y aún así presionaron la herida, de una mirada que buscó ayuda y encontró procedimientos. Con el paso de las horas, la estación se convierte en un diagrama, flechas que indican rutas, números que marcan tiempos, etiquetas pegadas a la evidencia. Afuera, la vida retoma su marcha, pero para quienes estuvieron ahí el trayecto ya no será el mismo. Cada parada futura traerá el recuerdo de esa noche, el chirrido del frenado, el instante en que la puerta se abrió y el mundo se partió en dos. Lo que sigue son interrogatorios, informes y audiencias, una cadena de pasos que promete justicia y rara vez repara. Y sin embargo, en medio del vacío, el relato se arma para no olvidar, para que cada detalle, la llamada, la detención, el intento por salvarla, se vuelva una advertencia contra la indiferencia y un reclamo a los sistemas que deben proteger antes de explicar. La amenaza había sido neutralizada y pidieron a todos mantener la calma. Varios testigos confirmaron que el ataque llegó sin aviso y que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse. La detención se realizó sin incidentes, lo que permitió a las autoridades concentrarse de lleno en la investigación. En el sitio se aseguró la evidencia preliminar, se tomaron declaraciones, se documentaron sellos de tiempo, la llegada del tren, la retención del sospechoso y la certificación médica del deceso. Con eso, la primera fase de la tragedia quedó cerrada. El sospechoso estaba bajo custodia y el caso pasó formalmente a investigación penal. Tras la declaración oficial del forense, el cuerpo de Arena fue trasladado para examen pericial. Los expertos corroboraron lo que la policía había señalado: 3 heridas con arma blanca, 2 de ellas en el cuello, provocaron una hemorragia catastrófica. Uno de los cortes seccionó una arteria mayor, haciendo imposible la supervivencia incluso con atención inmediata. El resultado de la autopsia se convirtió en pieza central de prueba, confirmando legalmente el homicidio. Mientras organizaban el funeral en Estados Unidos, la familia Serutsky enfrentó serias dificultades. La madre y la hermana de Arena, ya residentes en América, cargaron con todo el peso de trámites y coordinación con las autoridades locales. El padre, aún en Ucrania, no pudo viajar y debió participar a distancia mediante videollamada. No despedirse en persona fue un golpe que no se mide con palabras. La ceremonia se realizó en Charlotte. Arena fue recordada como una joven cálida, noble y abierta, que en su nuevo país se había ganado el respeto de quienes la rodeaban. En la pizzería donde trabajaba, sus compañeros evocaron su disposición para ayudar y tomar turnos extras sin quejarse. En el centro de atención a mayores, la reconocían por recibir a los pacientes más complejos con paciencia y cuidado. El servicio concluyó con una plegaria y un minuto de silencio. La comunidad ucraniana local se organizó para apoyar económicamente y ayudar a cubrir los gastos del sepelio. La historia de Arena quedó como recordatorio punzante de cómo la guerra y la migración pueden moldear una vida, y también como testimonio de que la bondad resiste incluso en la oscuridad. Al momento de su arresto, de Carlos Brown Jr. acumulaba un largo historial con la ley y con servicios de salud mental. No hay demasiados datos de su primera infancia, pero se sabe que su familia vivió en Carolina del Norte y que sus primeros roces con la justicia empezaron en la adolescencia. Registros judiciales señalan 2007 como inicio de su trayectoria delictiva, entonces como menor infractor. En los 7 años siguientes encadenó delitos, robos, allanamientos y asaltos con objeto peligroso, además de amenazas. Aunque algunos casos fueron desestimados, su conducta no cambió y nunca consolidó empleo fijo. En 2014, Brown fue sentenciado a 5 años de prisión por un robo a mano armada. Sin embargo, su salida en 2020. Para quienes la conocieron, el vacío no se reduce a un expediente. Es el asiento que queda libre en el aula, el saludo que ya no llega en el turno nocturno, la libreta de bocetos que alguien recoge sin saber si debe abrirla. La despedida en Charlotte fue un tejido de idiomas y gestos, manos enlazadas,
manta sobre hombros temblorosos, un padre que escucha por teléfono las palabras que no alcanzan. En medio del dolor, una certeza se impuso. Arena no era una cifra ni un titular, era una vida en construcción que merecía llegar a casa. La investigación, por su parte, abrió preguntas que no se resuelven con un arresto. ¿Dónde falló la prevención? ¿Cómo se cruzaron la vulnerabilidad de una pasajera y la historia descompuesta de un agresor? En las mesas de trabajo aparecieron mapas de rutas, expedientes clínicos, calendarios de audiencias. La promesa de justicia avanzó como avanzan los trenes, siguiendo señales, deteniéndose en estaciones obligadas. Pero la justicia verdadera exige más que procedimientos. Demanda revisar los huecos del sistema para que otra familia no tenga que aprender, de golpe, el lenguaje de la pérdida. No puso fin a sus ofensas y pronto volvió a aparecer en reportes policiales. A inicios de 2021 lo detuvieron por agredir a su hermana y causarle lesiones, después por daños a la propiedad e ingreso ilegal a un sitio del que tenía prohibición. En julio de 2022 se vio envuelto en un incidente por desórdenes públicos, pero tampoco eso modificó su conducta. Enero de 2023 trajo un caso de otra naturaleza, uso indebido de la línea de emergencias. Llamó repetidamente a la policía desde un centro médico, asegurando que un material artificial dentro de su cuerpo controlaba sus actos y movimientos. Las autoridades clasificaron el asunto como médico, le recomendaron atención especializada y tras las llamadas insistentes, lo detuvieron por mal uso del servicio, para luego liberarlo sin fianza bajo promesa de comparecer. Registros médicos familiares señalan un diagnóstico de esquizofrenia desde 2014. Su madre solicitó en varias ocasiones hospitalización involuntaria por episodios agresivos en casa. Aquellos ingresos duraban alrededor de 2 semanas y se seguían de una vigilancia breve. Con los años persistieron los delirios sobre control mental e influencias externas. Nunca sostuvo un tratamiento ambulatorio de largo plazo, lo que derivó en recaídas repetidas. Entre 2014 y 2025, Brown no logró vínculos sociales estables. Su madre y su hermana cortaron contacto por temor a su seguridad, la convivencia se volvió imposible. Los registros sugieren periodos sin vivienda fija, alternando refugios y estancias temporales. No alcanzó independencia económica ni empleo sostenido. A comienzos de 2025, en una audiencia de uno de sus casos, un juez lo dejó en libertad bajo palabra. Pese a carecer de domicilio permanente y a su historial de reincidencia, las condiciones de supervisión fueron mínimas: presentarse en fecha y cumplir restricciones básicas. En consecuencia, siguió sin atención médica sistemática ni monitoreo conductual. ¿Cómo seguía libre de Carlos Brown Jr. en agosto de 2025? Fue el resultado de fallas combinadas del sistema de justicia y del sistema de salud mental. Lógica judicial: ante la ausencia de cargos graves nuevos, los jueces se apegan a prácticas estándar: liberación bajo promesa de comparecer, fianza no asegurada y restricciones mínimas. Sopesan la gravedad del delito actual, antecedentes de inasistencias a audiencia, residencia y lazos comunitarios. Los incidentes violentos viejos pierden peso con el tiempo, y la falta de domicilio rara vez se trata como factor de riesgo por sí solo. Evaluación de riesgo: las herramientas que puntúan a los imputados dependen de estadísticas y arrojan promedios. Aún múltiples arrestos por violencia, amenazas a familiares e incapacidad evidente para controlar la conducta pueden no activar una clasificación de alto riesgo sin un cargo mayor reciente. Las banderas rojas individuales se diluyen en el promedio. Supervisión: quien sale bajo promesa de comparecer recibe, en esencia, notificaciones de audiencia. El uso de. Hay una tensión que late entre la compasión y el peligro. Un paciente con diagnósticos graves que jamás sostuvo un tratamiento continuo y una ciudad que administra respuestas con relojes desincronizados. Lo que para un formulario es bajo riesgo estadístico, para una pasajera cansada en un tren nocturno puede ser un abismo. La historia de Brown no excusa, pero sí explica: cada alta médica sin red ambulatoria, cada libertad sin evaluación dinámica, cada audiencia que mira el expediente y no la trayectoria clínica crea un vacío. En ese vacío caben las tragedias que luego se nombran con frialdad forense. El expediente de Arena y el de Brown se cruzaron sin que ninguno lo supiera. Ella, con su vida medida en metas mensuales y rutas de autobús. Él, con años de respuestas parciales que nunca se volvieron un plan sostenido. Si los sistemas hubieran conversado entre sí con la urgencia con que conversan después de un crimen, quizá la ecuación habría cambiado. Monitoreo clínico real, medidas cautelares ajustadas al riesgo, coordinación entre juzgados y salud. No ocurrió. Y cuando los engranajes no encajan, el peso cae siempre del lado más frágil, el de quienes solo quieren volver a casa.
Los brazaletes de tobillo y los reportes frecuentes dependen del presupuesto y se aplican de forma selectiva. Sin un domicilio fijo, los avisos ni siquiera llegan. Cambia la información de contacto y la aplicación de sanciones se retrasa. Salud mental. La hospitalización involuntaria solo procede ante amenaza inmediata. Las estancias breves se estabilizan por un rato, pero no garantizan adherencia al tratamiento al salir. Las clínicas externas tienen listas de espera largas. Una persona sin familia ni vivienda se escapa por las grietas. Las pericias psiquiátricas ordenadas por un juez tardan semanas, tiempo en el que el imputado permanece sin atención ni supervisión. Brechas de información. Juzgados, fiscalías, defensas y hospitales operan con bases separadas. Los diagnósticos aparecen en términos amplios. Los reportes sobre abandono de terapia o inasistencias no son accesibles, y las recomendaciones médicas no obligan a las agencias de supervisión. Los reportes policiales por conflictos domésticos rara vez derivan en restricciones hasta que el caso pisa tribunales. Llamadas de emergencia. Los reportes con afirmaciones irracionales se clasifican como problemas médicos. Con escasez de camas psiquiátricas, la persona recibe un folleto y números de contacto. Las llamadas repetidas se registran como mal uso, y el foco se desplaza de la necesidad de tratamiento a la infracción. Seguridad en el transporte. Las agencias no garantizan personal en cada vagón. Las patrullas pueden estar en otra sección, abriendo una ventana de respuesta lenta. Confiar solo en cámaras y enlace policial no evita ataques súbitos. En síntesis, con umbrales bajos de liberación, supervisión débil y un sistema de salud mental fragmentado, ni un historial violento prolongado asegura que alguien quede fuera de circulación. El sistema depende de domicilio, redes familiares y tratamiento voluntario. Factores que Brown simplemente no tenía. La Fiscalía Federal imputó a de Carlos Brown Jr. por homicidio cometido en transporte público, un delito federal que permite llevar el caso al ámbito nacional y potencialmente abrir la puerta a la pena de muerte. Los fiscales han dejado claro que buscarán la sanción más severa posible. A la par, el Estado avanza con un cargo de asesinato en primer grado. La jurisdicción federal otorga al Departamento de Justicia la facultad de solicitar directamente la pena capital. La investigación no halló vínculo entre Brown y Arena Serutskaya. Según el expediente, el ataque fue aleatorio. Arena estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. No hubo evidencia de robo ni otro móvil de lucro. Dado el diagnóstico psiquiátrico previo de Brown, los investigadores sospechan que la agresión pudo dispararse por creencias delirantes documentadas en su historial. No obstante, la acusación trata el caso como homicidio intencional y pospone cualquier consideración legal sobre su estado mental hasta contar con la evaluación forense. Para los seres queridos de Arena, lo que queda es un rompecabezas de porqués que ningún tribunal puede resolver del todo. Ella construyó un futuro a base de madrugadas y turnos dobles. Él transitó años entre diagnósticos sin seguimiento y audiencias con condiciones mínimas. En medio, un sistema que observa piezas por separado y no arma el cuadro completo. Es ahí donde la tragedia se vuelve lección amarga. Sin coordinación real entre justicia y salud, la prevención se vuelve una promesa hueca. Y cuando la prevención falla, la reparación llega tarde, cara y casi siempre insuficiente. Si algo puede rescatarse de la oscuridad, es la urgencia de cambiar prioridades. Evaluaciones de riesgo que miren trayectorias, no solo cargos recientes, medidas cautelares proporcionales a la peligrosidad clínica, camas y equipos móviles que respondan a crisis antes de que estallen, enlaces de datos que permitan detectar patrones y actuar. No se trata de elegir entre derechos y seguridad, sino de diseñar rutas donde ambos quepan. Porque cada nombre que entra a una sala de audiencias debería salir con algo más que un papel, con una red que impida que, al menor tropiezo, volvamos a contar la misma historia, con otra víctima y los mismos errores. Para sus seres queridos y para el público, la ausencia de un motivo claro volvió esta tragedia aún más devastadora. Fue percibida como un acto de violencia sin sentido. Bajo la ley federal, hay dos caminos posibles de sentencia: cadena perpetua o pena de muerte. El Departamento de Justicia debe sopesar factores agravantes antes de solicitar la pena capital: reincidencia, brutalidad, muerte de la víctima, aleatoriedad del ataque y el hecho de haber ocurrido en un espacio público. En el caso de Brown, todos esos elementos están presentes. La defensa anticipa argumentar un trastorno mental grave que pondría en duda su plena comprensión de los hechos. Pero la Fiscalía ya anunció que buscará la pena de muerte, configurando un caso emblemático. Gracias por acompañar este relato. Tu apoyo importa. Puedes ayudar dejando un me gusta, escribiendo un comentario y compartiendo este video. Tu participación hace la diferencia. Más allá de los estrados, queda la pregunta que corroe:
¿Cómo se protege a quienes confían en la rutina para regresar a casa? Las cámaras registran, los informes se acumulan y los titulares pasan, pero la prevención se construye en silencios menos vistosos, evaluaciones que no maquillen riesgos, alertas que se activen antes de la catástrofe, patrullajes que no dejen vacíos en horas críticas. La justicia medirá responsabilidades con la severidad que el caso amerita. La sociedad, en cambio, debe medir sus omisiones y su voluntad real de cerrar grietas. Porque mientras esas grietas sigan abiertas, la casualidad seguirá decidiendo destinos. También es necesario mirar con crudeza lo que significa una sentencia ejemplar. La pena máxima puede enviar un mensaje, pero no sustituye la coordinación que faltó ni restituye la promesa de seguridad quebrada aquella noche. Si este proceso termina siendo histórico, que lo sea por inaugurar un estándar, datos compartidos entre cortes y clínicas, seguimiento clínico que no dependa de un domicilio imposible, reglas de liberación que ponderen conductas y contextos, no solo casilleros. El nombre de Arena no debe quedar atrapado en una carpeta, debe empujar cambios que eviten que otra familia aprenda, a golpes, el idioma de la pérdida. 27 de agosto de 2015. Un vecindario tranquilo de Florida se rompe en un instante. Las líneas de emergencia se saturan con gritos, disparos, la voz de una mujer al borde del pánico. Dentro de la casa de una joven madre de 2 niños ocurre lo impensable. En minutos, todo termina en homicidio. Pero la verdad es que este horror había comenzado mucho antes. Las señales estaban ahí y el sistema no supo detenerlo. Amanda Collier creció en Florida, fuerte y autosuficiente desde chica. Forjó una carrera sólida en comercio electrónico y ascendió hasta un puesto de liderazgo en Fanatics, donde dirigía operaciones. Sus compañeros la veían energética, disciplinada, enfocada. Para Amanda, sin embargo, nada superaba a su familia. Con su esposo, James Collier, criaba a 2 niños. Tra, nacido en 2009, y Avery, en 2011. Era la mamá que siempre estaba, en la escuela, en el fútbol, en cada detalle. Construyó un hogar estable y protector. James Collier, a simple vista, parecía el marido ejemplar. Auditor en Citibank, traje impecable, modales correctos. Muchos pensaban que lo tenía todo bajo control. Pero puertas adentro, James era otro. Había celos. Había alcohol. Había arranques de enojo que no encajaban con la imagen que mostraba. Aún así, nadie alcanzó a dimensionar el peligro. Una de las amigas más cercanas de Amanda era Lindy Dobbins. Se había mudado a St. Augustine con su esposo, Christopher, unos años antes. Tenían 3 hijos y buscaban la vida tranquila de los suburbios. Lindy trabajaba como gerente en una tienda de Crocs. La gente la quería por su energía y esa forma de hacer sentir bien a cualquiera. Amanda y Lindy se conocieron poco después de que Lindy llegara a Murabella. Al principio fueron charlas de vecinas, pero el vínculo creció hasta volverse inseparables. Sus hijos jugaban juntos, sus familias se acercaron, y Amanda empezó a apoyarse cada vez más en Lindy, sobre todo cuando las cosas con James se torcieron. Murabella era el tipo de lugar al que uno llega buscando calma. Céspedes cuidados, calles silenciosas, alberca común, canchas de tenis y de básquet, senderos para correr, todo lo que una familia joven desearía. Los vecinos se saludaban desde las cocheras, platicaban en los parques o junto a la alberca. Por fuera, parecía el sitio perfecto para criar a los hijos. Pero aquella mañana de agosto, la perfección se rompió. La vida de Postal en Murabella se sostenía en una rutina cuidadosamente armada: dejar a los niños en la mañana, prácticas por la tarde, partidos los fines de semana y, de vez en cuando, la junta de la Asociación de Colonos. La mayoría de los adultos viajaba a Jacksonville para trabajar y regresaba al atardecer, justo cuando el barrio revivía, con los patios llenos de niños hasta que se encendían las farolas. Reglas estrictas y acceso limitado a extraños daban una sensación de seguridad y control. En ese entorno apacible, Amanda y James Collier. A veces, el verdadero peligro no irrumpe con estruendo, se filtra en susurros, en miradas que incomodan, en noches en que la voz se quiebra y nadie escucha. Amanda comenzó a notar pequeñas grietas, comentarios posesivos disfrazados de preocupación, copas de más que volvían áspero el aire, promesas de cambio que se repetían como un eco cansado. En la mesa del comedor, las tareas de los niños se mezclaban con facturas y silencios. Lindy, con esa intuición que da la cercanía, empezó a leer lo no dicho. Sabía que algo se estaba desviando y que, en Murabella, las fachadas podían ocultar tormentas. La comunidad seguía su coreografía: bicicletas alineadas, mochilas a la puerta, saludos corteses.
Nadie quiere ver lo que incomoda, menos aún cuando amenaza la idea de un barrio perfecto. Y sin embargo, había señales, llamadas perdidas a horas extrañas, discusiones ahogadas tras paredes delgadas, el cansancio en el rostro de Amanda que ni el maquillaje podía cubrir. El sistema, esa suma de reglas, instituciones y buenas intenciones, ofrece números de teléfono y formularios, pero llega tarde cuando los miedos ya enraizaron. Esa mañana, el reloj corrió más rápido que la ayuda, y lo que debía ser un refugio se convirtió en escenario de una tragedia que, para quienes miran con detenimiento, venía anunciándose desde hacía tiempo. A primera vista, parecían la pareja ideal. Se les veía seguido en las canchas del fraccionamiento, alentando desde la banda a sus hijos, Trey y Avery. No eran solo papás presentes, organizaban, se ofrecían de voluntarios, inspiraban confianza. Para muchos, los Collie representaban lo que una familia debía ser, pero bajo esa postal empezaron a notarse grietas. Detrás de las sonrisas había pláticas tensas. El ritmo de una vida antes estable comenzó a tambalear, ausencias sin avisar, entrenamientos cancelados, una puerta cerrada por días. Los vecinos percibieron cambios sutiles. El contraste entre la imagen luminosa de la familia y lo que ocurría adentro se volvió imposible de ignorar, aunque la comunidad siguiera su rutina. A inicios de 2015, el matrimonio de Amanda y James llegó al punto de quiebre. Los celos se volvieron una presencia constante. Cada vez que Amanda salía, fuera a una junta de trabajo o a reunirse con amigas, James lo veía como una amenaza. Reuniones amistosas, incluso llamadas de negocios, desataban acusaciones. Empezó a empujarla a cortar lazos, a aislarse. Quería controlar cada parte de su vida, a dónde iba, con quién hablaba, cómo invertía su tiempo. El alcohol empeoró todo. Bajo sus efectos, James era impredecible. Sus palabras se volvían cuchillos. Cortaba una conversación a la mitad o iniciaba broncas interminables que se extendían hasta la madrugada. Una noche terminaba en gritos por algo mínimo. Al amanecer, actuaba como si nada. Ese vaivén dejó a Amanda y a toda la casa exhaustos, en alerta permanente. Amanda intentó sostenerlo todo. Mantuvo la rutina de los niños, el hogar en orden. Evitó confrontaciones cuando pudo. Pero nada de eso solucionaba el problema, solo lo postergaba. La presión emocional crecía sin tregua. Los celos de James mutaron en algo más obsesivo. Cada interacción social de Amanda fuera de casa se volvía motivo de pleito. Cada amiga, cada llamada de trabajo, cada salida exigía explicaciones. Amanda se descubrió justificando lo que antes era normal, ver a una amiga, acudir a una junta del equipo de los niños. Lo que parecía un matrimonio sólido se deshilachaba en silencio. Y a puerta cerrada, todo se descontrolaba con rapidez. El 13 de julio de 2015, Amanda Collie decidió poner fin a ese ciclo. Presentó la solicitud de divorcio en el condado de St. Johns, Florida, declarando que ya no podía garantizar un ambiente seguro y estable para ella y sus hijos ante la presión constante y el comportamiento impredecible de su esposo. Tras iniciar el proceso, Amanda encontró un apoyo firme en Lamar Dudley. Él no se metió en los pleitos con su ex, pero se convirtió en un sostén en lo cotidiano. Ayudaba con los niños, los llevaba a los entrenamientos, organizaba salidas familiares. Con la ayuda de Lamar, Amanda por fin encontró un respiro, un pequeño espacio de calma para empezar a reconstruirse. Lo que nadie veía desde la banqueta era el costo invisible, el miedo que se cuela en la rutina, la desconfianza que vuelve sospechosa cualquier notificación en el celular, el insomnio que hace eterno el reloj. Amanda empezó a documentar incidentes, a hablar con amigas de confianza, a pensar en planes de seguridad. No era solo una separación, era una transición delicada donde cada paso debía medirse. Lamar, con paciencia, se volvió ese adulto extra que sostiene la vida diaria cuando la tormenta arrecia. En la escuela, Trey y Avery seguían pateando el balón. En casa, los calendarios se llenaban de citas legales y nuevas reglas para protegerlos. Mientras tanto, el vecindario continuaba su coreografía de siempre, coches que llegan al atardecer, bicicletas apiladas, saludos breves. Pero en ciertos hogares se comentaba en voz baja lo que alcanzaban a intuir, que algo en la casa de los Collie ya no era lo de antes. La apariencia de normalidad, tan útil para no incomodar, también puede ser una venda. Y cuando la violencia no deja moretones que se vean, la intervención suele llegar tarde. Amanda comprendió que la estabilidad no era un lugar, sino una decisión que debía reafirmar cada día. Con Lamar a su lado, trazó un nuevo mapa familiar, uno donde el cuidado y los límites fueran más fuertes que el control y el miedo.
Amanda encontró algo de respiro y la posibilidad de construir una vida nueva sin peleas constantes. Aún así, decidió ocultar esos cambios a James Collier, temiendo que cualquier detalle sobre su vida personal detonara otra ola de tensión. Evitó tomarse fotos con Lamar, se mantuvo lejos de los lugares que James frecuentaba y pidió a sus amigas absoluta discreción. Sus encuentros con Lamar se planearon con precisión para no coincidir con las visitas programadas del padre. La línea entre el pasado y el presente seguía borrosa. James continuaba apareciendo por la casa debido al calendario de crianza compartida, aunque ya no vivieran juntos. En esos días, Amanda hacía todo lo posible por mantener la calma. A veces, intentando reducir la agresividad y conservar el control de la situación, accedía al contacto físico con su exesposo. No era un intento de retomar la relación, era una maniobra calculada para evitar estallidos emocionales que pudieran afectar a los niños. Para Trey y Avery, la rutina seguía casi intacta: entrenamientos, tareas, visitas con amigos. Amanda coordinaba con cuidado las visitas del padre, los horarios de los niños y el tiempo con Lamar para minimizar confusiones y mantenerlos lejos del conflicto adulto. A finales de julio de 2015, mientras Amanda estaba fuera un fin de semana, James Collier entró a su casa sin permiso. Sacó ropa del closet y la quemó en el patio. Ese acto marcó un salto de la presión verbal a la invasión directa de su propiedad y su intimidad. Cuando Amanda volvió, las amenazas escalaron. Dijo que le quitaría la vida si se enteraba de que estaba con otro hombre. Amenazó con dañar a su perro. Le lanzó una bolsa. Tomó medicamentos que eran de ella. Irrumpió en la casa de sus padres buscándola y saturó su teléfono con llamadas y mensajes exigiendo explicaciones. Para no avivar más la furia, Amanda negó estar en una nueva relación. Junto con el divorcio, Amanda presentó una solicitud de orden de protección temporal. El tribunal le ordenó a James Collier cesar todo contacto, mantenerse alejado de su casa y de su trabajo, no utilizar intermediarios para comunicarse con ella y entregar cualquier arma de fuego, incluidas escopetas de caza, 2 pistolas y un fusil AK-47, según la declaración de Amanda ante la oficina del sheriff del condado de St. John's. Esa información era vital para medir el nivel de peligro. Tras la destrucción, James empezó a buscar pruebas que respaldaran sus sospechas. Encontró ropa de hombre que no era suya y objetos personales que habían aparecido en la casa desde que se separaron. Para él, eso era confirmación de todo lo que se había convencido en semanas. Lo que no se ve en los expedientes es la coreografía del miedo: cambiar rutas, revisar cerrojos 2 veces, apagar luces antes de tiempo. Amanda empezó a guardar registros de incidentes, a compartir ubicaciones en tiempo real con amigas, a elaborar una lista de emergencia con números clave. Lamar se volvió ese testigo silencioso que sostiene lo cotidiano: preparar mochilas, coordinar traslados, hacer que los sábados vuelvan a parecer sábados. Pero cada avance traía su rebote: un mensaje a deshora, una sombra que parecía seguirlos, una camioneta que pasaba más lento frente a la casa. La seguridad dejó de ser un lugar y se convirtió en un protocolo. Por otra parte, el entorno tampoco ayudaba. Las redes sociales, con su costumbre de hacer públicas las vidas privadas, exigían nuevas cautelas: perfiles restringidos, etiquetas bloqueadas, fotos antiguas eliminadas. Cada publicación inocente podía volverse combustible. En el trabajo, Amanda mantenía la frente en alto. En casa, repasaba con los niños qué hacer si el timbre sonaba y ella no estaba. De noche, calculaba escenarios: qué decir, a quién llamar, por dónde salir. La esperanza de una vida distinta convivía con el peso de una amenaza que, aunque invisible, tenía formas muy concretas: un mensaje de voz guardado, un número desconocido insistiendo, un golpe seco en la puerta. Lo que siguió fue una cadena de llamadas y buzones repletos de mensajes, airados, acusatorios, con amenazas veladas. James la tachaba de deshonesta y la advertía de que tenía suerte de que él no hubiera expuesto su verdadero carácter ante todos, una intimidación que buscaba controlar no solo sus movimientos, sino también su reputación. En ese punto, la violencia ya no era un secreto entre dos. Se proyectaba como un cerco que intentaba aislarla de su comunidad, abrir grietas en sus redes de apoyo y reducirla al silencio. Pero Amanda, aun con el miedo a flor de piel, decidió documentarlo todo y sostener su decisión de no volver atrás. Su tono hacia los niños se volvió áspero, exigente. Quería respuestas y las quería de inmediato. Amanda no contestó, y eso solo avivó la tormenta. Los mensajes llegaron uno tras otro, un deshilacharse en tiempo real. Pasaba del coraje por lo que había encontrado, a la culpa, a la intimidación. En algunas grabaciones insinuó ponerle fin a esto y, con el historial de amenazas y la escalada reciente, esas palabras sonaron como un peligro claro y presente.
La mañana del 27 de agosto, James Collier se paró frente a un juez acusado de violar una orden de protección. Llegó con traje, la identificación del banco prendida en la solapa, la imagen del ciudadano impecable. El trámite siguió el protocolo: verificación de identidad, búsqueda de antecedentes, preguntas de rutina sobre salud mental y consumo de sustancias. James respondió sereno. Dijo no estar bajo tratamiento psiquiátrico y no haber usado alcohol ni medicamentos. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior en casa de Amanda. Fiscalía señaló la violación a la orden. La defensa enfatizó su expediente limpio y su perfil profesional. En el expediente no había constancia de allanamientos, amenazas directas o señales de peligro creciente. Bajo el principio de mínima sanción para un primer infractor, el tribunal ordenó cursos de manejo de ira y mantener distancia de Amanda Collier, advirtiéndole además que contactarla mediante terceros también sería una violación. En papel, la resolución parecía razonable: condiciones claras, medidas correctivas y un acusado que, a ojos de todos, podía acatar. Ahí se instaló la falsa sensación de seguridad. Lo verdaderamente riesgoso, la intensidad ascendente del control, no quedó reflejado. El sistema se aferró a indicadores superficiales: empleo estable, buena presencia, respuestas confiadas. No leyó el patrón. Esa misma mañana, tras la audiencia donde le recordaron mantenerse alejado de su esposa separada, James violó de nuevo la orden. A las 9:41 de la mañana llamó a Amanda. La conversación duró 14 minutos. No hay transcripción, solo el registro de duración y el dato de que ocurrió inmediatamente después de salir de la corte. Por el momento y el contexto, pudo ser un último intento de reconciliación, presión para que retirara acciones legales, menciones a los niños o amenazas si se negaba. Lo que vino después respalda esa lectura. James cambió sus planes, descartó volver al trabajo, reorientó su día. No hay indicios de que Amanda accediera a verlo. Los hechos posteriores sugieren lo contrario. Minutos más tarde, se detuvo en una gasolinera. Llenó el tanque y compró cerveza, un movimiento que, visto en retrospectiva, pinta la escena de lo que estaba por desatarse. No fue un desliz impulsivo, fue una secuencia ordenada, con una lógica propia en la mente de quien ya había decidido ignorar los límites. En los registros bancarios y de telefonía, la ruta luce limpia, casi banal. En la vida real, era un preludio. Detrás de cada audiencia hay mucho que no entra al acta: miradas que se sostienen más de la cuenta, un suspiro que delata madrugadas sin dormir, manos cerradas con fuerza en un folder. El sistema, que confía en formularios y respuestas binarias, no registra el temblor en la voz de quien ha aprendido a minimizar el peligro para poder seguir trabajando, cuidando hijos, comprando despensa. Amanda se movía con discreción milimétrica: horarios cruzados para evitar encuentros, rutas alternas, ventanas abiertas para escuchar cualquier motor que se detuviera afuera. Aún así, el miedo, que no aparece en ningún casillero, ya había ocupado su lugar en la casa. Y del lado de James, la rutina adquirió rasgos de ritual: el nudo de la corbata aflojado, el plástico frío de la credencial todavía prendido, la compra de cerveza como un permiso silencioso para traspasar otra línea. Son gestos que, aislados, no dicen nada. Juntos, cuentan una historia que los tribunales no suelen oír hasta que es tarde. En esa mañana de agosto, la suerte quedó atada a decisiones tomadas en minutos: una llamada de 14, un desvío a la gasolinera, una negativa a volver a la oficina. El guión estaba en marcha, aunque nadie más que él supiera exactamente cómo pretendía terminarlo. Entre las 10 y las 11 de la mañana, tomó rumbo a la casa de Amanda en South Bell Drive, violando la orden que le prohibía acercarse a su domicilio. Lo crucial es que James nunca volvió a su propia casa. No se detuvo a recoger nada. Las armas ya iban con él. Llevaba 2 pistolas cargadas, una 9 milímetros y una .45, prueba de que no fue un arranque, venía preparado. Apenas colgó la llamada, ya estaba en camino con una intención letal. Portar esas armas contradecía de frente la resolución del tribunal y sus declaraciones de que ya no tenía acceso a ellas. Esa llamada marcó un punto de no retorno. Antes, era un hombre de traje saliendo del juzgado con la orden de tomar clases de control de ira. Después, era un sujeto en movimiento, tomando decisiones que apuntaban a la premeditación. No hubo señales de desescalada. No llamó a su abogado, no avisó al tribunal, no regresó a la oficina. Cada acto se alineó en una sola dirección. La llamada fue el gatillo, la chispa que encendió el plan. La llamada, el trayecto, las armas. Esa misma mañana, Amanda lidiaba con el saldo del caos que James había dejado la noche anterior. Estaba visiblemente afectada, llorando,
temiendo volver a entrar en las habitaciones destrozadas. Lamar Dudley permanecía a su lado, ayudándola a recoger pertenencias y tomando fotos de los daños con su teléfono. Hablaron de los pasos a seguir, pero Amanda insistió en consultar primero a su madre y a su abogada. Alrededor de las 9:55 de la mañana, llegó un especialista de apoyo para evaluar la escena. Al ver signos de entrada forzada y el desorden, la guió en el proceso para presentar una denuncia formal. Aún así, Amanda no estaba lista. Le preocupaba cómo todo afectaría a James y, sobre todo, a sus hijos, Trey y Avery. El especialista se retiró tras documentar los hechos y darle recomendaciones. Poco después llegaron Rachel Riggs y Lindy Dobbins para acompañarla. Recorrieron la casa, tomaron nota de los daños y se ofrecieron a limpiar, a poner en orden lo básico para que los niños no regresaran a un paisaje de ruinas. Hablaron de asegurar accesos, de dónde guardar llaves y de cómo repartirse tareas para el resto del día. La posibilidad de denunciar formalmente surgió varias veces, pero Amanda se mantuvo firme, primero la familia y la asesoría legal. En la sala y cocina de concepto abierto, un espacio luminoso que daba al patio, se pusieron manos a la obra. Barrían cristal, apartaban lo que seguía intacto, revisaban cerrojos. Trazaron un plan inmediato, esperar la orientación legal, no quedarse sola y resolver lo doméstico para recuperar algo de control. Pese a lo vulnerable que estaba la casa, seguía pareciendo un refugio, una burbuja breve de normalidad donde la conversación y la rutina podían, por un momento, acallar el eco de la amenaza. Lo que nadie sabía era que, al otro lado de la ciudad, el reloj avanzaba al ritmo de otra intención. Un tanque lleno, una bolsa de cerveza en el asiento, un hombre que ya había cruzado más de una línea. La lógica interna de James, esa mezcla de resentimiento, humillación y fantasmas, iba dándole forma a cada kilómetro. No había testigos de sus pensamientos, pero sus actos hablaban. Ignoró la ley, desoyó las advertencias, convirtió una medida de protección en un mapa de objetivos. Mientras Amanda barría los últimos trozos de vidrio, la carretera se convertía en un pasillo directo hacia su puerta. En la casa, cada pequeña acción tenía un significado nuevo. Cerrar una ventana era contener el miedo. Ordenar una repisa era decir aquí mando yo. Rachel y Lindy intercalaban palabras de ánimo con silencios prácticos. ¿Dónde guardamos esto? ¿Quién recoge a los niños? ¿A qué hora llama tu abogada? Lamar, atento, fotografiaba marcas y daños, hacía listas mentales para reparar lo urgente. Nadie quería alarmar a Amanda más de lo que ya estaba, pero todas entendían que la calma era frágil, que cualquier golpe, un timbre, un motor detenido, podía volver a fracturarla en segundos. A veces la violencia no entra con estrépito, sino con la certeza de quien ya decidió no escuchar razones. En esas horas, el sistema se reduce a papeles y teléfonos que suenan lejos, la comunidad, a puertas que se cierran despacio, la familia, a un círculo apretado que protege a los niños del ruido. Amanda respiró hondo, tomó agua, marcó de nuevo a su madre. En su libreta, junto a un listado de pendientes, subrayó una frase: «Esto no me define». Afuera, el sol de Florida blanqueaba las fachadas. En la calle, todo parecía como siempre. Pero una historia, invisible para la mayoría, ya se acercaba, dispuesta a cambiarlo todo. Al menos en apariencia. El patio trasero no se veía desde la calle y la puerta corrediza de vidrio ofrecía poca defensa, pero la visita del especialista y la presencia de amigas crearon una falsa sensación de seguridad. Parecía que lo peor había pasado, que por fin podían respirar y concentrarse en limpiar. Pero James Collier ya estaba en South Bell Drive. Llevaba 2 pistolas cargadas en el vehículo. Evitó el frente, donde cualquiera podía verlo, y rodeó hasta la parte trasera. Cruzó el césped pegado a la barda y se acercó a la puerta de vidrio del patio. Al aproximarse, abrió fuego. Gritó: «¿Dónde está él?», buscando claramente a Lamar Dudley. El vidrio estalló con violencia. Los disparos retumbaron por la casa y el pánico se apoderó de todo. Lamar entendió al instante y les gritó que corrieran. Salió por el garaje y escapó a toda velocidad calle abajo. Una cámara de seguridad vecina captó su carrera. Ya fuera, llamó al 911 para reportar el ataque armado en la dirección de Amanda. Adentro, las mujeres reaccionaron con rapidez, siguiendo el plan básico que habían comentado. Amanda, Rachel y Lindy se apartaron de las áreas abiertas y corrieron a la recámara principal con la esperanza de atrancar la puerta y ganar tiempo hasta que la ayuda llegara. Se dividieron para esconderse. Amanda se aseguró en el baño principal. Rachel y Lindy se metieron al vestidor y apuntalaron la puerta desde dentro. Al mismo tiempo,
las llamadas a emergencia comenzaron a saturar la central. Desde el baño, Amanda marcó y la operadora alcanzaba a oír los gritos, pidiéndole que no colgara. Lindy intentó llamar desde el closet. Despacho recibió múltiples reportes de la misma cuadra. Ya estaba la alerta de la mar y ahora 2 llamadas casi simultáneas desde el interior. Al principio cayeron en manos de operadoras distintas, pero el rompecabezas se fue armando en tiempo real. Mientras tanto, James atravesó la casa gritando el nombre de Amanda y exigiendo saber dónde estaba la mar. Los primeros minutos del allanamiento lo definirían todo. El intruso ya estaba dentro. La puerta corrediza era un campo de esquirlas. Emergencias estaba en la línea. Un testigo afuera confirmaba la dirección. Pero adentro, las 3 mujeres estaban separadas en 2 escondites, lo que hacía casi imposible coordinarse. Las patrullas venían en camino, pero quedaban minutos preciosos. Minutos que el agresor aprovechó para cazar e intimidar dentro del hogar. Avanzando a zancadas, Collie siguió llamando por la mar hasta llegar a la recámara principal. La puerta del vestidor no cedía. Dentro, Rachel sostenía el cierre con el pie. James advirtió que dispararía si no abrían. Entonces jaló del gatillo. Astillas y fragmentos cortaron la mano de Rachel, debilitando su fuerza. La puerta reventó. Detrás de un estante bajo, Lindy intentó cubrirse mientras James irrumpía, aún exigiendo a gritos el paradero de la mar, y el aire se llenó de polvo, miedo y pólvora. En el baño, Amanda apretó el teléfono contra el oído mientras la operadora le pedía describir lo que alcanzara a ver. Apenas podía articular frases entre sollozos. Cada estruendo hacía vibrar las paredes, y con ellas, los nervios. En el closet, Rachel, con la mano sangrante, buscó con la mirada algo con que atrancar de nuevo, pero el marco había cedido. Lindy susurró el nombre de Amanda, midiendo si correr hacia el baño era opción o una sentencia. Los segundos se volvieron elástico, demasiado largos para aguantar, demasiado cortos para resolver. Afuera, una sirena aún era promesa y no salvación. Los hogares guardan su propia cartografía del peligro. Lo que antes era un pasillo luminoso ahora era un corredor de tiro. Lo que antes era un patio para cumpleaños se convirtió en ruta de escape. Nadie piensa en estas cosas hasta que la realidad obliga. James, enceguecido por su narrativa, no buscaba diálogo, buscaba dominio. En su grito había menos pregunta que veredicto. Amanda entendió que no bastaba con esconderse, había que resistir con inteligencia, estirar cada instrucción de la operadora como una cuerda a la que aferrarse y transformar cualquier objeto a la mano en una barrera, por mínima que fuera, para ganar esos segundos que separan el desastre de la llegada de la ley. Agazapada detrás de un baúl bajo en el closet, Lindy Dobbins intentó permanecer fuera de la vista. Rachel se lanzó hacia la puerta mientras James, aún en el umbral de la recámara, apuntó su arma hacia la mujer que quedaba atrás. Disparó 3 veces, ráfagas cortas con pausas. El estruendo quedó grabado por las operadoras que seguían en línea con las víctimas. Rachel logró salir de la casa y alcanzar la vivienda de una vecina, dio la dirección y confirmó que había detonaciones. James entonces se dirigió al baño contiguo a la recámara, donde Amanda Collie estaba atrincherada y aún en comunicación con despacho. Disparó contra la hoja de la puerta y entró. La primera bala no le arrebató la vida. Amanda seguía respirando, consciente. Hubo más tiros con la 9mm, hasta vaciar el cargador. James no se detuvo. Sacó su segunda pistola, una .45, y realizó 5 disparos más. La serie de impactos no le dejó oportunidad alguna de sobrevivir. La brutalidad de sus actos quedó expuesta. Continuó incluso cuando ella estaba completamente indefensa. No permaneció en la escena. Salió antes de que llegaran las patrullas, subió a su coche y se fue del vecindario. En el camino llamó a su padre y a sus hermanas para decirles que tuvo que matar a Amanda Collie, desplazando la culpa hacia ella. Me iba a mandar a prisión, no me dejó salida. Ni siquiera mencionó a Lindy Dobbins. Su muerte no figuraba en su versión. Su tono, sereno, sin rastro de arrepentimiento. Mientras tanto, el centro de emergencias lidiaba con una cascada de reportes. El de la mar afuera, los de Amanda y Lindy desde dentro, y los de los vecinos alertados por Rachel. Las unidades ya estaban en ruta y las escuelas cercanas entraron en cierre preventivo, pero se habían perdido minutos cruciales. El atacante armado había ejecutado su plan y escapado. Con la información consolidada, Despacho emitió una alerta identificando a James Collie como sospechoso armado. Se instruyó a las patrullas a rastrear sus posibles rutas. La búsqueda rebasó los límites del condado. La alerta describía a un hombre que acababa de abandonar la escena de un crimen violento,
conduciendo un vehículo con placas de Florida. Los canales interagenciales se encendieron y las advertencias cruzaron a estados vecinos. Al atardecer llegó el primer aviso desde Virginia. Una conductora reportó que un auto con placas de Florida la seguía de manera agresiva. Describió maniobras peligrosas, invadiendo su carril, intentando sacarla de la carretera, con 3 niños pequeños en el asiento trasero. Dijo temer por sus vidas. La información pasó a la patrulla estatal, que confirmó la coincidencia con el sospechoso buscado. Los equipos de carretera se movieron para interceptar el vehículo. La detención siguió el protocolo: luces encendidas, órdenes verbales de orillarse, control visual de las manos. James Collier no opuso resistencia. Acató las instrucciones y fue arrestado sin uso de la fuerza. Los oficiales sospecharon posible influencia de alcohol, consistente con lo observado horas antes. En los vecindarios donde la rutina es ley, la violencia irrumpe como una grieta que no cierra. El eco de los disparos queda atrapado en las paredes, las llamadas al 911 se vuelven testimonio, y los minutos de espera se transforman en un peso que no deja respirar. Quien huye deja atrás no solo casquillos y cristal, sino una comunidad que aprende de golpe que los papeles protectores no blindan las puertas de vidrio. Las madres cambian recorridos, los niños preguntan por qué hay patrullas afuera, los vecinos rehacen sus ideas de seguridad. Y en el centro de todo, un nombre: Amanda, cuya vida fue arrancada en un lugar que debía ser su refugio, mientras otros, como Lindy, quedaron atrapados en la sombra de una furia que no distinguía consecuencias. El arresto, tan ordenado como una lista de verificación, contrasta con el desorden que dejó. Pero la narrativa no termina ahí. Empieza la labor fría y metódica que sostendrá a la justicia. Las grabaciones del 911 que captaron las ráfagas y los gritos, los registros del celular que fijan llamadas y recorridos, los impactos en la puerta y la cartografía del hogar convertida en escena del crimen, todo se ordena en una línea temporal que no admite accidentes. Cada decisión de esa mañana, la llamada de 14 minutos, la desviación, la compra, el disparo, se convierte en pieza. No hay palabras que devuelvan lo perdido, pero hay hechos que, puestos en su sitio, revelan lo que siempre fue: intención, control y la negación de un límite que debía ser inviolable. Durante la primera interacción, James Collier se cerró de golpe. Dijo que solo hablaría mediante un abogado. Su comunicación fue mínima, respuestas cortas. Una investigadora con experiencia anotó en su informe una frialdad inusual, ninguna reacción visible ante la gravedad de los cargos, tono plano, postura serena. En el contexto de un doble homicidio, ese talante resultaba profundamente perturbador. A partir de ahí, todo fue conforme al manual. Se notificó a Florida, se coordinó el traslado y se cuidó la cadena de custodia. Las primeras impresiones quedaron registradas: desapego emocional, ninguna señal externa de arrepentimiento. Ya bajo custodia, Collier llamó frecuentemente a su familia. En lugar de admitir culpa, levantó una narrativa justificatoria, desplazando la responsabilidad hacia otros y presentando lo ocurrido como un error. En esas conversaciones culpó a Amanda de llevarlo a prisión. Cuando sus familiares intentaron hablar del impacto en los niños, desvió el foco a sus propios problemas y pidió que atendieran sus bienes y su reputación. En la celda, también quedaron apuntes. Su compañero, Andrew Cherry, reportó comentarios despectivos sobre las víctimas, afirmando que Amanda Collier y Lindy Dobbins recibieron lo que merecían. No hubo léxico de remordimiento, al contrario, subrayó que actuó como tenía que actuar. Otro hilo involucró a los menores. Collier instruyó a los suyos para bloquear el traslado de la custodia a los familiares de Amanda, urgió acelerar maniobras legales de su lado e insistió en restringir el acceso de la familia de su esposa fallecida mientras él arreglaba las cosas. Incluso tras las rejas, intentaba influir en decisiones familiares y jurídicas. Todos esos registros dibujaron la misma imagen: un acusado sin señales de arrepentimiento, emocionalmente frío y decidido a manipular la situación a su favor. En el verano de 2018 comenzó el juicio. Las audiencias se extendieron por meses mientras cada parte moldeaba su versión de los hechos. La defensa alegó que, bajo la influencia de alcohol y del somnífero Ambien, Collier actuó sin plena conciencia. Sus abogados recalcaron su expediente limpio, su carrera bancaria y su apariencia intachable, insistiendo en que lo ocurrido fue espontáneo, no premeditado. La fiscalía presentó una cadena de evidencias sin fisuras: el ingreso ilícito a la casa de Amanda, las amenazas, la llamada inmediata tras la corte y su llegada armado al domicilio. La sobreviviente, Rachel Endries, narró con detalle cómo Collier abrió fuego y arrebató la vida a Lindy Dobbins y a Amanda, testimonio respaldado por las grabaciones al 911 que captaron gritos y detonaciones en tiempo real.
Los peritos forenses expusieron trayectorias de bala, casquillos recuperados, daños en puertas y residuos de disparo, integrando todo en una línea temporal que desbarataba la hipótesis de un arrebato confuso. Subrayaron el uso de 2 armas, las pausas entre ráfagas y la selección de objetivos dentro de espacios reducidos, elementos compatibles con control y decisión más que con desorientación. Frente a la atenuante buscada por la defensa, la lectura técnica apuntaba a un patrón de dominio y persecución, no a un desliz imprevisible. En la sala, el aire pesaba como si cada palabra añadiera un gramo de gravedad. El jurado escuchó las respiraciones entrecortadas en las llamadas, los segundos de silencio antes de la siguiente detonación, las instrucciones de las operadoras que parecían sostener un hilo de vida al otro lado del teléfono. No fueron solo pruebas, fueron instantes congelados del miedo. La defensa intentó sembrar dudas, hablar de lapsos, de efectos secundarios, de una biografía impecable que merecía beneficio. Pero la biografía no borraba la cronología, y la cronología, con su precisión de relojero, marcaba un rumbo inequívoco hacia la intención. Afuera del tribunal, la comunidad rehacía su mapa emocional, calles conocidas que ahora parecían más estrechas, ventanales que pedían cortinas nuevas, alarmas instaladas donde antes bastaba un pestillo. Para los niños, el mundo se partió en un antes y un después que ninguna sentencia puede remendar del todo. Sin embargo, en cada audiencia, entre expedientes y peritajes, alguien siempre llevaba flores a 2 nombres que ya no podían hablar. Y ese gesto, humilde y constante, recordaba que la justicia no es solo castigo, es también la promesa de no olvidar, de nombrar lo ocurrido con su peso real, para que ninguna puerta de vidrio vuelva a confundirse con un muro. Los peritajes confirmaron la naturaleza calculada de los homicidios, 2 armas distintas, disparos dirigidos, ninguna señal de azar. Las grabaciones de las llamadas de James Collier desde la cárcel debilitaron aún más la tesis de arrepentimiento o pérdida de control. Al finalizar las audiencias, quedó claro que el jurado tenía en sus manos una decisión que definiría el resto de su vida. El día del veredicto, la sala estaba llena. Tras deliberar, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos principales: los asesinatos intencionales de Amanda Collier y Lindy Dobbins, la violación de una orden de protección y el uso ilícito de armas de fuego. La fiscalía pidió la pena de muerte, subrayando la crueldad de los crímenes y el peligro que representaba para la sociedad. La defensa imploró una condena menor, apelando a su estado mental de aquella mañana. El juez se alineó con la acusación. James Collier fue sentenciado a muerte. Cuando leyó la sentencia, él permaneció impasible, sin gesto alguno. A su alrededor, hubo lágrimas, y las familias de las víctimas hablaron en voz alta sobre la justicia, por fin, alcanzándolos. Después, los deudos tomaron la palabra. Christopher Dobbins, que había perdido a su esposa, habló de sus 3 hijos sin madre, de cómo cada fiesta y cada logro llevarían la marca de su ausencia. La familia de Amanda compartió su duelo, recordando que Trey y Avery se quedaron sin la mujer que los criaba y que ningún fallo judicial la traería de vuelta. Insistieron en la necesidad de mantener viva su memoria, dentro del hogar y en la comunidad, para que su nombre no quedara encapsulado en un expediente sino en el cariño cotidiano de quienes la amaron. La sentencia, más que un punto final, fue un espejo de lo ocurrido, un patrón de control metódico, de decisiones encadenadas, de límites ignorados. No hubo epifanía tardía ni súbito remordimiento, hubo hechos, documentados una y otra vez, que dibujaban el trayecto de un hombre que eligió la violencia sobre la ley. En la sala, cada testimonio fue una hebra que, trenzada con la evidencia, resistió los intentos de reducirlo todo a un error momentáneo. El veredicto no curó, pero nombró, no reparó, pero puso en claro, aquello no fue inevitable, fue decidido. En la comunidad, quedó una lección áspera que nadie pidió aprender. Las órdenes de protección son líneas en la arena que deben venir acompañadas de vigilancia efectiva, de protocolos ágiles, de una escucha que capte el peligro antes del disparo. Los vecinos, que antes saludaban de lejos, empezaron a cruzar la calle con palabras más largas. Las escuelas reforzaron sus simulacros, las familias revisaron puertas y rutinas. En ese reacomodo, 2 nombres se volvieron faro: Amanda y Lindy, mujeres de vida entera, robadas de su cotidianidad. Mantener sus historias presentes es negarse a que el silencio vuelva a ganar. Para los hijos, el duelo será un camino con subidas y bajadas, con preguntas que cambian de forma a medida que crecen. Habrá días de recuerdos luminosos y otros de sombras espesas. En cada uno, la red que se teja a su alrededor, abuelos, tíos, amigos, maestros, será la diferencia entre el peso que aplasta y el que, compartido, se puede llevar. La justicia penal ya dijo su palabra. Falta la justicia íntima,
la que se hace en los desayunos, en las tareas, en los partidos de fin de semana donde alguien más aplaude desde la banda y en ese aplauso, mantiene encendido lo que ellas encendieron primero. Gracias por acompañar esta historia. Si este relato te impactó, apóyame con un like, comparte tus pensamientos en los comentarios y comparte el video para que más personas conozcan el caso. Tu participación ayuda a que podamos seguir contando estas historias con respeto y rigor. Nos vemos pronto.